Bienvenidos a nuestra primera sesión del seminario sobre socialismo. En esta ocasión vamos a leer y examinar el libro Mi lucha de Adolf Hitler, que vamos a estar comparando con el que vemos en el seminario del capitalismo, que es el libro de Ludwig von Mises, Gobierno Omnipotente. Y en este libro que realmente escribe Adolf Hitler cuando está preso, en donde él de alguna manera está narrando una especie de autobiografía y de dónde va a sacar sus ideas o dónde justifica la mayoría de sus ideas, pues vemos primero el conflicto que siente cuando, habiendo nacido en Austria, que de padres alemanes, que los austriacos no eran considerados alemanes, siendo y cuando hablaban el mismo idioma, eran la misma raza, y eso lo empieza a preocupar. También considera que el pueblo alemán debe estar unido bajo un mismo Estado. Pueblo alemán aquí se está refiriendo a todos los que son germanos, no austriacos o prusianos, es decir, separados así, sino que tanto los austriacos como los alemanes, los daneses, polacos, los escandinavos, todos esos son germanos. Entonces él está con una idea de que tiene que haber una unidad racial. Luego, aquí ya también vemos en una precisamente al mero principio, cómo concibe que el Estado debe, en cierto sentido, garantizar el sustento mínimo o el sustento de sus súbditos. Y una vez garantizado eso, él cree que hay una justificación moral para invadir a otros países y extender su espacio vital, como lo llama von Mises, ¿verdad? Voy a citar en la página 6 este párrafo porque me pareció muy importante, que de hecho define mucho de lo que él está pensando. Dice: mientras el pueblo alemán no pueda reunir a sus hijos bajo un mismo Estado, eso quiere decir a todos aquellos que son germanos, pero que no son parte de Alemania, digamos, carecerá de un derecho moralmente justificado para aspirar a una acción de política colonial. Solo cuando el Reich, abarcando la vida del último alemán, no tenga ya la posibilidad de asegurar a éste la subsistencia, surgirá de la necesidad del propio pueblo la justificación moral de adquirir posesión sobre tierras en el extranjero. Claro que aquí él no está hablando, por si alguien tuvo esa idea, aunque no lo creo, que es adquirirse a comprar, ¿verdad? Adquirir es por medio de invasión, por eso está hablando del derecho moral. Entonces él consideraba que existía un derecho moral a la conquista. Esto no era único de él, es decir, sería injusto decir que esto es único de él. Esta era una concepción muy extendida entre europeos, no entre norteamericanos, que ellos precisamente se habían zafado de esa mentalidad, pero Europa tiene una historia de estar justificando la invasión de tierras de sus vecinos desde el medievo. Entonces, ellos consideraban que eso existía. Luego, también habla que él, una de las cosas que hace importantes según él, es haberse hecho nacionalista. Que él, al igual que describe von Mises, o más bien von Mises está describiendo lo que Hitler dice aquí, hace una diferenciación entre patriotismo dinástico y nacionalismo popular, ¿verdad? Y otra de las cosas importantes que él narra de lo que considera su vida es que se ve en la situación de pasar penas, o sea, pobreza, y entonces de esa manera llega a conocer los problemas de los alemanes pobres
el proletariado, por así decirlo, y a comprender algo que él considera que las clases medias y las clases altas de Alemania no estaban viendo, o sea que se rehusaban a ver. También al principio no está de acuerdo con digamos que en esa época no está de acuerdo con el sindicato, pero llega a comprender las utilidades del sindicato. Él dice que abre los ojos a dos peligros. Voy a citar en la página 10, dice: en aquella época abrí los ojos ante dos peligros que antes apenas si conocía de nombre y que nunca pude pensar que llegasen a tener tan espeluznante trascendencia para la vida del pueblo alemán: el marxismo y el judaísmo. Cabe decir que para él no hay una separación entre marxismo y judaísmo. De hecho, él considera, y si nos vamos al contexto en donde él está, es fácil entender por qué, que el marxismo es producto de los judíos. Pues Karl Marx era judío, las revistas marxistas estaban dirigidas por judíos. Él se queja de que los judíos están destruyendo la cultura, digamos, alemana, lo cual también era cierto, porque, por ejemplo, el movimiento que surge en esos años en el arte es el movimiento Dada, y el propósito del Dada era destruir todos los valores burgueses, destruir la razón, destruir la lógica, ¿verdad? De hecho, el fundador del movimiento Dada, o sea, el que lo inicia, que es Richard Hülsenberg, describe a Dada como el bolchevismo alemán. O sea, había una relación precisamente que era un arte totalmente comunista. También uno de los movimientos que se dio en Weimar, la República de Weimar, que fue la Bauhaus. La Bauhaus estaba contaminada con marxistas, al grado de que muchos de los profesores eran marxistas. El director, su segundo director, Hans Meyer, era marxista recalcitrante. Fue la época en que la Bauhaus se volvió más políticamente activa, al grado de que puso en peligro la misma existencia de la Bauhaus. Entonces lo quitaron para poner a Mies van der Rohe en su lugar, lo cual ya no sirvió, porque ya Hitler había visto en la Bauhaus un enemigo marxista y prácticamente la ahogó, la estranguló hasta que la tuvieron que cerrar. Pero entonces él estaba viendo eso y de hecho sí es cierto que muchos judíos estaban metidos en todos esos movimientos. Lo cual no quiere decir que lo justifique, porque también había judíos que estaban en contra de esos movimientos, como el mismo Ludwig von Mises. Pero eso parece que no lo vio Hitler. Entre las cosas que le preocupaban de lo que estaba viendo es que había en Viena, que es donde pasó su pobreza, una inseguridad para ganarse el pan cotidiano, porque podía ser despedido y no había ningún tipo de seguro que lo sostuviera en cuanto conseguía un nuevo empleo. Voy a citar aquí en la página 12, en el último párrafo, donde dice: también yo debí en la gran urbe experimentar en carne propia los defectos de ese destino y saborearlos moralmente. Algo más me fue dado a observar todavía: la brusca alternativa entre la ocupación y la falta de trabajo, y la consiguiente interna fluctuación entre las entradas y los gastos, que en muchos destruye a la larga el sentimiento de economía, así como la noción para un sistema razonable de vida. Entonces, él se propone que habría que establecer mejores condiciones para el desarrollo del pueblo alemán,
creando pues más, no más welfare state, sino que al contrario, más oportunidades de trabajo para establecer en los alemanes el orgullo por su nación. Y lo voy a citar en la página 14, dice, está en todo en mayúsculas si lo quieren seguir. El problema de la nacionalización de un pueblo consiste en primer término en crear sanas condiciones sociales como base de la educación individual, porque solo aquel que haya aprendido en el hogar y en la escuela a apreciar la grandeza cultural y económica y ante todo la grandeza política de su propia patria, podrá sentir y sentirá el íntimo orgullo de ser súbdito de esa nación. Solo se puede luchar por aquello que se quiere lo que se respeta y se puede respetar únicamente lo que por lo menos se conoce. Esta fue una reflexión que surge al darse cuenta de que muchos de los sindicalistas o muchos de los muy pobres no les importaba ser alemán o no ser alemán, ¿verdad? Lo que les importaba realmente era comer y no importaba de dónde vinieran. Entonces él está preocupado pues con esa idea es también cuando descubre el movimiento socialdemócrata. El movimiento socialdemócrata también estaba lleno de judíos. De hecho, una muy famosa que fue mártir fue Rosa Luxemburg. Mies van der Rohe le encargaron hacerle un movimiento a ella. Y él lo que descubre es que el movimiento socialdemócrata no era un movimiento que alentara, digamos, la cultura o la nación alemana, sino que al contrario. Y era obvio porque el movimiento marxista no era nacionalista, sino que era internacionalista, ¿verdad? Entonces, no había nada bueno que dijeran de los alemanes. Y lo voy a citar también en la página 15, dice arriba, era muy poco y muy erróneo lo que yo sabía en mi juventud acerca de la socialdemocracia. Me entusiasmaba que proclamase el derecho de sufragio universal, secreto. Además, mi ingenua concepción de entonces me hacía creer que era mérito suyo empeñarse en mejorar las condiciones de vida del obrero. Después se dio cuenta que no, ¿verdad? Pero lo que me repugnaba era su actitud hostil en la lucha por la conservación del germanismo. O sea que no solo no eran pro-germanos, sino que eran anti-germanos. También en su análisis, él llegó a la conclusión de que el marxismo o el socialismo eran erróneos en muchos aspectos. Voy a citar en la página 18, dice, y en la parte de abajo, a medida que fui formando criterios sobre el carácter exterior de la socialdemocracia, aumentó en mí el ansia de pensar en la esencia de su doctrina. De poco podría servirme en este orden la literatura propia del partido, porque cuando trata de cuestiones económicas es errónea en acertos y demostraciones y es falaz en lo que a sus fines políticos se refiere. O sea que entendía bien que estaban bastante perdidos. Ahora lo que en sus reflexiones, otra cosa que le molestaba, lo que él llamaba el repugnante culto que se rendía a Francia por parte de esos movimientos. Lo cual, pues, obvio, era en el contexto del que está sucediendo, pues, era el movimiento que estaba muy ligado al comunismo francés, entonces, eso, pues, ni modo. También, en otra cosa que él empieza a darse cuenta, porque todavía dice, cuando está hablando de esta época, en realidad él era, en cierto sentido, un liberal. Es decir, aceptaba que cada quien tuviera su propio credo religioso, que no los molestaba, incluso le molestaban los ataques contra los judíos. Pero cuando ya empieza a reflexionar y a ver, dice, entonces empieza a pensar si realmente el judío es solo una cuestión religiosa o si es que es un pueblo. Y voy a citar en la página 20, a la mitad, dice, debió pues llegar el día en que ya no peregrinaría por la gran urbe hecho un ciego como en los primeros tiempos,
sino que con los ojos abiertos contemplando las obras arquitectónicas y las gentes. Cierta vez al caminar por los barrios del centro me vi de súbito frente a un hombre de largo caftán y de rizos negros. ¿Será un judío? Fue mi primer pensamiento. Los judíos en Linz no tenían ciertamente esa apariencia. Observé al hombre sigilosamente y a medida que me fijaba en su extraña fisonomía, estudiándola rasgo por rasgo, fue transformándose en mi mente la primera pregunta en otra inmediata. ¿Será también un alemán? Es decir, ahí es cuando empieza él a pensar si realmente el judío estaba trabajando por Alemania o estaba trabajando por el pueblo judío. Y entonces eso ya lo pone a reflexionar, y es cuando empieza a investigar y a ver que en realidad pues, los periódicos que él le desagraban por ser comunistas y socialistas estaban dirigidos por judíos. Como dije antes, el movimiento Dada y la destrucción del arte también eran dirigidos por judíos. Y eran presentados en galerías de judíos que se dedicaban como marchantes al arte. Ahí encontraron un negocio en eso. Pero él está viendo que sí hay un deterioro, digamos, porque precisamente hay un movimiento anticapitalista, o sea, antilógica, antirrazón, y se está viendo ahí. Entonces, él empieza a pensar que esa gente realmente no es alemana, sino que en cierto sentido está luchando para tener su propia hegemonía, y que eventualmente pues tiene que haber una confrontación entre el judío y el que no es judío. En la página 22, en el segundo párrafo, dice: en cuanto folleto socialdemócrata llegaba a mis manos, examinaba el nombre de su autor, siempre un judío. Examiné casi todos los nombres de los dirigentes del Partido Socialdemócrata. En su mayoría pertenecían igualmente al pueblo elegido. Lo mismo si se trataba de representantes en el Reichstag que de los secretarios de las asociaciones sindicalistas, de las presidentes de las organizaciones del partido, que los agitadores populares. Era siempre el mismo siniestro cuadro y jamás olvidaré los nombres: Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen, etc. Hüsselbeck sería otro, Luxemburgo otro, y en fin, ahí es el número. Entonces él está identificando, digamos, en esta época, que la doctrina judía y el marxismo van de la mano, o sea, que una es producto de la otra. Y entonces, en lo que vamos aquí surge un poquito algunas de sus ideas que han sido probablemente influenciadas por Nietzsche. No que Nietzsche fuera un antisemita, no es ese el caso. De hecho, Nietzsche estaba enamorado de una judía, y Nietzsche siempre fue muy liberal. Pero sí, en la influencia de Nietzsche con respecto a la doctrina marxista, ¿verdad? Porque Nietzsche siempre está hablando de una ética egoísta, una ética sana, una ética que luche por la vida, que es natural, y contrapone a esa ética la ética, digamos, en el caso de Nietzsche, cristiana, que es una ética que llama del rebaño, donde la gente es la ética del esclavo, que la masa se pierde y se vuelve obediente. Y entonces, en la página 23, en el tercer párrafo, dice: la doctrina judía del marxismo rechaza el principio aristocrático de la naturaleza y coloca en lugar del privilegiado eterno de la fuerza y del vigor, que son principios que Nietzsche menciona, la masa numérica y su peso muerto. Niega así en el hombre el mérito individual e impugna la importancia del nacionalismo y de la raza, abrogándose con esto a la humanidad la base de su existencia y de su cultura. Esa doctrina, como fundamento del universo, conducirá fatalmente al fin de todo orden natural concebible por la mente humana. Y del mismo modo que la aplicación de una ley semejante en la mecánica del organismo más grande que conocemos provocaría el caos sobre la tierra, no significaría otra cosa que la desaparición de sus habitantes. Si el judío, con la ayuda de su credo marxista, llegase a conquistar las naciones del mundo, su diadema sería entonces la corona fúnebre de la humanidad, y nuestro planeta volvería a rotar desierto en el éter como hace millones de siglos. Y entonces ahí
es donde él realmente establece que su misión es defenderse del judío.